Bien, lo que vamos a ver hoy son los equilibrios. Vamos a ver primero el equilibrio químico y después una clase especial de equilibrio que es el equilibrio iónico. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de una parte de la química que va a estudiar un momento en particular de las reacciones. No de todas las reacciones, sino que algunas las van a poder hacer. Nosotros cuando vimos reacciones químicas, una de las clasificaciones que habíamos visto era que podían ser reversibles o irreversibles. Las irreversibles van a transcurrir completamente hasta que alguno de los reactivos se termina. Por ejemplo, en esta que tenemos acá, el hidróxido de calcio reacciona con el ácido clorhídrico hasta que se forma el cloruro de calcio y va a continuar la reacción hasta que alguno de los dos se termine. Una vez que se termina ya no continúa y tampoco vuelven a formarse los reactivos originales. En el caso de las reacciones reversibles, las reacciones se van a producir en los dos sentidos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, con esta que tenemos acá, el óxido de mercurio se va a disociar para formar mercurio y oxígeno. Pero a su vez el oxígeno y el mercurio pueden volver a reaccionar entre ellos para volver a formar el óxido de mercurio. Esta es una reacción reversible. En estas reacciones reversibles puede llegarse al equilibrio químico. Cuando hablamos de equilibrio químico, lo que estamos diciendo es que en un momento determinado no van a variar las cantidades, las concentraciones de reactivos y de productos. Se van a mantener constantes. Cuando nosotros vemos las concentraciones de reactivos y productos de los que tenemos en esta reacción, hidrógeno más yodo, que da yoduro de hidrógeno, vamos a ver que los reactivos comienzan a consumirse cuando empieza la reacción. El producto comienza a aparecer y van a seguir variando hasta determinado punto. En un momento dado de la reacción se mantiene constante la concentración de reactivos y de productos. Acá hay que aclarar dos cosas. Primero, no quiere decir el equilibrio químico que tengamos iguales cantidades de reactivos que de productos. Simplemente quiere decir que no cambian más esas cantidades. Y por otro lado, es un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay hidrógeno y yodo que reaccionan para formar el yoduro y todavía hay yoduro que se disocia en hidrógeno y en yodo. Se van a seguir convirtiendo entre ellos, pero las velocidades van a ser constantes. Cuando hablamos de velocidades constantes, estamos diciendo que esta reacción que tenemos genérica acá se va a producir en dos direcciones, de izquierda a derecha, como siempre lo hemos estado viendo, donde los reactivos forman productos, y también de derecha a izquierda, donde los productos ahora reaccionan entre ellos para formar los reactivos. Las velocidades de cada una de esas dos reacciones las podemos identificar como velocidad directa, la que ocurre de izquierda a derecha, y velocidad inversa a la reacción que ocurre de derecha a izquierda. En el equilibrio, esas velocidades de reacción se igualan. Es decir, que a la misma velocidad que se consume A y B para formar C y D, se consume C y D para formar A y B. Como las velocidades son iguales de la reacción directa e inversa, las cantidades de cada uno de ellos ya no cambian. Para poder conocer las cantidades que hay en un equilibrio químico, tanto reactivos como de productos, vamos a tener una ecuación de esta forma, donde para la reacción de A que reacciona con B para producir C más D, la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración molar de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. El caso de la constante Kc
va a ser constante mientras se mantengan las condiciones de temperatura y va a diferir, va a ser diferente para cada una de las reacciones que nosotros analicemos. Esa constante de equilibrio va a tener valores determinados, como dijimos, a ciertas temperaturas. Conociendo ese valor, nosotros vamos a saber cuáles son las concentraciones de reactivos y de productos una vez que se alcanza el equilibrio químico. Siempre que hagamos este tipo de problemas o que resolvamos este tipo de problemas, tenemos que tener en cuenta la temperatura a la cual se produce y las concentraciones de reactivos y productos tienen que estar en concentración molar o en moles por litro a la menos 1. Ese valor de la constante, como veníamos acá, nos va a dar una relación entre la cantidad de productos y la cantidad de reactivos. Si lo analizamos matemáticamente, si hay mucho producto, si en el equilibrio tenemos más productos que reactivos, este número, el de la constante, va a ser mayor o va a ser muy grande. Si la concentración de productos es muy chica y la de reactivos es muy grande, este valor va a ser muy pequeño. Y eso nos dice cuánto hay de cada uno de ellos relativamente en el equilibrio. Si la constante es muy grande, quiere decir que la concentración de productos es mucho mayor que la de reactivos en el equilibrio. La reacción se va a producir hasta que prácticamente quede una nada de los reactivos. Si es aproximadamente 1, la concentración de reactivos y productos es similar. Y si la constante es muy pequeña, quiere decir que los reactivos son los que predominan, es decir, hay mucho más reactivos que productos. Eso nos quiere decir también que la reacción apenas ha progresado. Esos valores de constante pueden variar mucho en función de cada una de las reacciones que analicemos. Por ejemplo, tenemos la reacción de formación del cloruro de hidrógeno, donde reacciona el hidrógeno con el cloro, un halógeno. La constante la constante de equilibrio es 2,5 por 10 a la 33. Eso nos dice que la reacción está muy desplazada hacia la derecha, que el equilibrio está muy desplazado hacia la derecha y que tenemos mucho más productos que reactivos en el equilibrio. Una reacción similar, como habíamos visto antes, del hidrógeno con otro halógeno, el yodo, tiene una constante de 55. En este caso, habíamos dicho que eran aproximadamente 1, pero 55, 0,1 lo tomamos como aproximadamente 1. Hablamos de que se trata de un verdadero equilibrio, ya que las concentraciones son similares. En el caso del nitrógeno, cuando reacciona con el oxígeno, para formar monóxido de nitrógeno, la constante es 5,3 por 10 a la menos 31. Es decir, que la reacción progresa muy poco, hay muy poco producto y casi todo se ha quedado como reactivo. Esas constantes de equilibrio las podemos separar en reacciones, o sea, en las expresiones para reacciones homogéneas o heterogéneas. En las homogéneas, todos los reactivos y productos van a estar en el estado gaseoso o en soluciones acuosas. Y en las heterogéneas podemos tener además, entre los reactivos o los productos, la participación de sólidos o de líquidos. En el caso de los sólidos o de los líquidos puros, no van a aparecer en la expresión de la constante. Es decir, cuando yo hago la constante igual a concentración de reactivos, concentración de productos dividido la de reactivos, no voy a poner ni reactivos ni productos que estén en estado líquido o sólido. Para una reacción genérica de este tipo, A más B, que produce C más D, el cociente de reacción se va a parecer mucho a la constante de reacción. ¿Cuál es la principal diferencia entre el cociente y la constante? Para el cociente de reacción,
nosotros vamos a utilizar cualquier concentración, no las concentraciones del equilibrio, sino que acá puede haber cualquier concentración en un instante dado. Y ese cociente de reacción nos va a decir hacia dónde se va a desplazar la reacción para alcanzar el equilibrio. En el caso de la constante de equilibrio va a variar únicamente con la temperatura. En el caso del cociente de reacción va a variar con las concentraciones porque, como dijimos, puede tomar cualquier valor, ya que las concentraciones no van a ser necesariamente las del equilibrio. Si el cociente de reacción es menor que la constante, la reacción va a ocurrir de izquierda a derecha hasta que se llegue al equilibrio. Si el cociente de reacción es mayor que la constante, la reacción ocurre de derecha a izquierda hasta que se alcance el equilibrio. Y si son iguales, el sistema ya está en equilibrio. Pensemos que lo que tiene que suceder para que se llegue al equilibrio es que se igualen el cociente de reacción con la constante de equilibrio. Si Q es mayor, por ejemplo, que la constante, tiene que disminuir. Para disminuir su valor, lo que tiene que hacer es que haya menos productos en función de los reactivos. Por eso la reacción va a ir de derecha a izquierda. Se van a gastar se van a gastar productos para formar reactivos. Y un principio muy importante, sobre todo a la hora de analizar qué sucede cuando un equilibrio es perturbado, es el principio de Le Chatelier. Este nos va a hablar de un sistema originalmente en equilibrio y nos va a explicar qué sucede si de alguna forma rompemos ese equilibrio. Lo que Le Chatelier observó es que siempre el sistema, es decir, nuestra reacción química, va a hacer lo necesario para restaurar el equilibrio. Algunas de las cosas que nosotros podemos hacer para romper el equilibrio es cambiar la reacción, cambiar la concentración de reactivos o productos. Cambiar la presión o el volumen, cambiar la temperatura o agregarle catalizadores. ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si yo agrego reactivos, la reacción ahora va a tender a gastar esos reactivos y producir productos para restablecer el equilibrio. Por lo tanto, va a avanzar de izquierda a derecha. Los cambios de presión o de volumen solo van a afectar a aquellas reacciones donde haya gases presentes, ya sea gases como reactivos o como productos. Si yo aumento la presión, el sistema tiene que responder disminuyendo la presión para restablecer el equilibrio. Para eso lo que va a hacer el sistema es desplazarse a izquierda o a derecha siempre que encuentre o siempre que haya de derecha o de izquierda menor número de moles gaseosos. Como lo que aumenta la presión son los gases, el sistema se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles gaseosos. Los cambios de la temperatura van a depender si las reacciones son exotérmicas o endotérmicas. En ese caso nosotros podemos plantear al calor como un reactivo más si nosotros estamos frente a una reacción endotérmica y le tenemos que agregar calor para que suceda. Si es exotérmica, lo libera, entonces lo tomamos como un producto. En el caso de la presencia de los catalizadores, no altera el equilibrio. Los catalizadores van a afectar a las velocidades directa e inversa de la misma forma. Por lo tanto, al equilibrio en sí mismo no lo van a afectar. Ahora vamos a hablar de un tipo de equilibrio químico en particular, que es el equilibrio ácido-base o el equilibrio iónico. Para ello, primero vamos a definir lo que son los electrolitos. Los electrolitos son compuestos que se ionizan, es decir, se van a separar, se van a disociar en sus iones. Por ejemplo, el cloruro de sodio se ioniza
y se separa en sodio, en catión sodio y anión cloruro. Hay otros compuestos que son no electrolitos y que son moléculas que existen como tales en una disolución acuosa. Es decir, que nosotros, por más que la pongamos en agua, a esa molécula y la disolvamos en agua, no se va a disociar. Dentro de los electrolitos vamos a tener fuertes y débiles. Los fuertes se ionizan completamente en la disolución acuosa y los débiles se ionizan parcialmente en solución acuosa. Por lo tanto, los electrolitos débiles van a coexistir la molécula como tal con los iones que la componen. Con esto podemos ya comenzar a definir ácidos y bases. Hay varias teorías, fueron mejorando las teorías con el correr del tiempo. La primera es de Arrhenius y nos decía que un ácido es toda sustancia que en solución acuosa se disocia produciendo protones. Como ejemplos tenemos el ácido clorhídrico, el nítrico, el sulfúrico, y podemos ver que al disociarse van a producir un anión más los protones. Para Arrhenius, una base era toda sustancia que en solución acuosa se disociara produciendo oxidrilos, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de calcio, que se disocian produciendo sodio, el catión sodio y el anión oxidrilo. Por lo tanto, los ácidos son sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de protones, mientras que las bases son sustancias que al disolverse aumentan la concentración de oxidrilos. También se los pudo clasificar a los ácidos como monopróticos, dipróticos o polipróticos. Monopróticos son aquellos que tienen un solo protón, dipróticos tienen dos y polipróticos tienen tres o más. En este caso, si bien la teoría de Arrhenius es correcta, era incompleta. Había algunos casos intermedios que no podía explicar y algunos otros casos, como por ejemplo el amoníaco, que directamente para la teoría de Arrhenius era una cosa, pero en realidad es otra. Un perfeccionamiento de esa primera teoría es la de Bronsted y Lowry, donde nos dicen que ácido es toda sustancia, cuando dicen sustancia puede ser una molécula o un ion, capaz de ceder protones. Si bien es muy similar a la teoría de Arrhenius hasta este punto, nos habla de moléculas o iones. Ya vamos a ver cuáles son los iones que pueden llegar a producir o a ceder protones. Y cuando habla de base, es una molécula o ion capaz de aceptar protones. En el caso del ácido clorhídrico, cuando se disuelve en agua, ese ácido clorhídrico le cede un protón al agua y forma el cloruro. Para Bronsted y Lowry, el ácido clorhídrico está funcionando como un ácido y el agua está funcionando como una base, porque está aceptando protones. Algo muy importante que se desprende de esta teoría también es que cuando tenemos este tipo de equilibrios, vamos a tener pares de ácidos y bases conjugadas. El ácido HA, al ceder un protón, se queda como el anión A-. Por lo tanto, ahora es una base que después puede aceptar protones para volver a formar el ácido. El ácido 1 es un par ácido-base conjugado con la base 1. Lo mismo sucede con la base 2 y el ácido 2. Se forman pares de ácido-bases. El caso del agua es bastante particular porque recién habíamos visto con el ácido clorhídrico, acá tenemos el ácido nitroso, que se comporta como base frente a los ácidos. Cuando estamos ante un ácido, el agua va a aceptar protones, forma el catión hidronio, que es el ácido conjugado, mientras que el ácido se disocia y forma su base conjugada, en este caso el anión nitroso. Por otro lado, si al agua la hacemos
la enfrentamos con amoníaco, el amoníaco es una base, por lo tanto va a aceptar un protón del agua. El amoníaco es la base y el ácido conjugado es el catión amonio, mientras que el agua ahora funciona como ácido y su base conjugada es el oxidrilo. El agua, dependiendo frente a quién esté, puede entonces funcionar como ácido o como base. Como el agua es un electrolito débil, es decir, que se disocia parcialmente, nosotros podemos plantear este equilibrio. Habíamos dicho que el agua podía funcionar como ácido o como base. Cuando dos moléculas de agua se ponen en contacto, una puede estar funcionando como base y la otra como ácido. De esa forma se generan oxidrilos y cationes de equilibrio de esta reacción. Vamos a tener que es igual a la concentración de cationes hidronio o de protones y de oxidrilos. El agua, como es líquida, no forma parte de esta ecuación. Esto da origen a una constante especial de equilibrio, que es la K-Water. La K-Water es la constante de autoionización del agua y es igual a la concentración de oxidrilos multiplicada por la concentración de cationes de hidronio y es igual a 1 por 10 a la menos 14. En el caso del agua pH neutro, la concentración de oxidrilos y de protones tiene que ser igual, y en este caso es igual a 1 por 10 a la menos 7. Como esos números son muy pequeños, se decidió usar una escala logarítmica para hacer esos números muy pequeños, números más fáciles de trabajar. Para ello se instauró la escala del pH. El pH es el menos logaritmo de la concentración. Y es una escala que nos dice cuál es la concentración de los protones en el agua o en soluciones acuosas. Para una solución ácida, el valor del pH va a ser de menos de 7. Si es neutra va a ser 7 y si es básica va a ser mayor a 7. La escala va de 0 a 14 y vamos a tener puntos intermedios. Simplemente como ejemplos, acá hay algunas cosas de la vida cotidiana, acompañado por sus pH y su concentración de protones. El jugo gástrico, que es muy ácido, tiene un pH de 1, el jugo del limón pH de 2, la Coca-Cola tiene el mismo pH que el vinagre, que es de 3, y después tenemos el café, que tiene un pH de 5. La leche es levemente ácida, y por el lado de las bases vamos a tener, por ejemplo, la leche de magnesia, que tiene un pH de 10, el amoníaco doméstico que se usa para lavar tiene un pH de 12. Para conocer el pH, para medirlo, vamos a poder utilizar diferentes opciones. Una de ellas son los indicadores. Los indicadores ácido-base van a dar un rango, es decir, una región de pHs. Simplemente son sustancias mayormente orgánicas que tienen la capacidad o la eh, característica de presentar más de un color en función del pH en el cual se encuentran. Por ejemplo, el violeta de metilo a pH muy ácidos es amarillo y ya a pH. Entonces, si lo usamos en una solución y nos da amarillo, nos dice que el pH es menor a 1. Si es violeta, nos dice que es mayor a 1, pero no nos dice cuál es su valor. Y así hay diferentes indicadores. Cada uno puede tener puede tener dos o lo más exacto es un pHímetro. El pHímetro
consta de un sensor. Ese sensor tiene la capacidad de ser sensible a la concentración de protones. Son electrodos que van a sensar la concentración de protones. Directamente en el aparato, en el equipo, se traduce esa concentración de protones directamente a valores de pH. En esta foto tenemos dos modelos, uno que es móvil, es decir, que lo podemos transportar y podemos llevarlo a cualquier lugar para medir el pH, y el otro es fijo, es de mesada, donde tenemos que llevar la solución hacia la mesada del laboratorio para medirlo. Obviamente es más exacto y más preciso el de mesada. El otro en general nos va a dar un valor correcto, pero con menos precisión y exactitud. Como nosotros hablamos previamente de electrolitos fuertes y débiles, también vamos a tener ácidos y bases fuertes y débiles. La diferencia entre ellos es la misma. Mientras los ácidos y bases fuertes se ionizan totalmente en una solución acuosa diluida, los ácidos y bases débiles se ionizan parcialmente en una solución diluida. Para el caso de los ácidos es muy sencillo, ya que tenemos solo 7 ácidos fuertes, 6 que son monopróticos: clorhídrico, bromhídrico, iodohídrico, nítrico, clórico y perclórico, y solo un ácido diprótico, el ácido sulfúrico. Todos los demás ácidos, cualquier otro ácido que no sea ninguno de esos 7, es un ácido débil. En el caso de los ácidos fuertes, como se disocian completamente, la concentración de protones, que es la que a nosotros nos interesa medir, es igual a la concentración inicial del ácido, porque como se disocia totalmente, todo lo que yo ponga como ácido va a estar como protones. Para las bases fuertes va a suceder similar, y en este caso van a ser únicamente los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos y los alcalinos térreos más pesados: hidróxido de sodio, de potasio, hidróxido de calcio. El ácido fuerte va a transferir los protones con mayor eficacia, y de la misma forma la base fuerte va a aceptar esos protones con mayor eficacia. En el caso de los ácidos y bases débiles, como dijimos, van a disociarse parcialmente. Esto quiere decir que cuando yo pongo un ácido débil en solución, van a coexistir los protones, el anión, y va a quedar un resto de ácido sin disociarse. Como estamos en un equilibrio, vamos a poder plantear una constante para esta disociación, una constante de equilibrio, que al tratarse de ácidos se conoce como K sub A, o constante ácida. Y de la misma forma que nos hablaba de los equilibrios químicos, mientras más grande sea el valor de la constante ácida, mayor desplazamiento hacia la derecha vamos a tener, es decir, mayor concentración de protones y de aniones vamos a tener. La expresión es muy similar a la constante de equilibrio, donde vamos a poner los protones y los aniones, que son nuestro producto, y la concentración del ácido. En todos estos casos vamos a poner concentraciones en equilibrio de los tres. En el caso de los débiles, por ejemplo el ácido acético, se disocia en su anión acetato y el catión hidronio. El agua, como es una molécula líquida, como es parte de la solución, no se coloca en la expresión de la constante. En el caso de la constante básica, para las bases va a tener la misma forma que las constantes ácidas, y en este caso lo que vamos a tener que tener en cuenta son los oxidrilos y el catión que se produce al disociarse la base correspondiente, o al aceptar un protón, la base correspondiente. Finalmente, lo que vamos a ver son algunas soluciones que son capaces de regular el pH.
Cuando hablamos de regular el pH, quiere decir que van a mantener el pH relativamente constante, aun cuando haya pequeños cambios en las concentraciones de protones o de oxidrilos que nosotros podamos agregarle a la solución. Se van a componer de un par ácido-base conjugado. Generalmente va a ser el ácido conjugado con su sal, con la sal que se produce, o la base y su sal conjugada. Cuando nosotros agreguemos un ácido a una solución que tiene un buffer, la parte básica de ese buffer es la que va a reaccionar con el ácido que agregamos. Lo mismo si agregamos una base, va a reaccionar con la parte ácida de ese buffer que nosotros agregamos. Esos sistemas buffer van a estar formados por ácidos débiles con las sales de los ácidos débiles, por ejemplo el ácido acético y el acetato de sodio, o bases débiles con las sales de bases débiles, por ejemplo el amoníaco y el cloruro de amonio. Vamos a tener también buffers en los organismos, que son muy importantes para mantener el pH de los organismos vivos, y que van a ser ácidos y bases orgánicos, generalmente. Para calcular el pH de un buffer, nosotros podemos usar la ecuación de Henderson y Hasselbalch, donde el pH es igual al pKa, es decir, el menos logaritmo de la concentración de protones, es igual al menos logaritmo de la constante ácida, más el logaritmo de la sal, de la concentración de la sal dividido el ácido, para los buffers ácidos, y para los básicos, el pOH es igual al pKb más el logaritmo de la sal sobre la base. Por último, lo que vamos a ver son las hidrólisis de las bases, de las sales, perdón. En el caso de las sales, vamos a tener diferentes combinaciones de casos. Las sales, en general, pueden ser neutras, básicas o ácidas. Va a depender del ácido y la base que reaccionaron para formar esa sal. Un ácido fuerte en la solución va a dar una base débil. Es decir, cuando se disocie, la base conjugada va a ser débil. El ácido débil, cuando se disocie, va a dar una base fuerte. Una base fuerte va a originar un catión, que es un ácido débil, y una base débil va a originar un catión, que es un ácido fuerte. Con esto en mente, nosotros podemos ver qué es lo que puede suceder en las sales. En las sales, por ejemplo, si se han formado con un anión y un catión que provienen de ácidos y bases fuertes, el ejemplo típico es el cloruro de sodio, esos dos tienen, al ser tan fuertes, su catión y su anión conjugados son muy débiles. Por lo tanto, no van a tratar de tomar protones del agua para formar de vuelta la base o el ácido respectivamente. En ese caso, el cloruro de sodio, por ejemplo, es neutro. En el caso del acetato de sodio, que viene del ácido acético, un ácido débil, que reacciona con hidróxido de sodio, una base fuerte, el acetato que se forma es una base fuerte. Como es una base fuerte, en solución acuosa va a intentar tomar protones. Si toma protones, va a generar un desbalance y va a producir más oxidrilos, por lo tanto esa sal es básica.